verde. Entonces ya no vamos a continuar con los chistes calientitos, ¿no? Pero bueno, un pastor decía, ¿no? ¿Por qué Dios hizo de último a la mujer? No lo voy a decir, ¿no? Ya ustedes habrán escuchado. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso, ¿no? Y como decía la pastora, ¿no? Anoche tuvimos una pequeña vigilia. Para nosotros los humanos pequeña, pero para Dios yo sé que ha sido grande. Amén. Estábamos aquí contentos, alegres, regocijándonos con el Señor. Y eso es bueno. Eso es bueno porque la palabra del Señor dice que los hermanos o la iglesia se tiene que reunir siempre. Aunque sea, dice, como costumbre. ¿Ya? Que eso sea para nosotros una costumbre. ¿Ya? Entonces, anoche cenamos allá, arriba, y después aquí estuvimos cenando en lo espiritual. Y la pasamos muy bien. Amén. Yo quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Tú sabes con qué propósito Dios te creó? Yo sé que todos lo sabemos. Dios nos creó con un propósito. Pero muchas veces hacemos poco caso de ese propósito. Yo te quiero decir que cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. ¿Por qué? Porque ya Dios puso ese propósito en ti y en mí. Amén. Dios ya lo puso. Si la palabra del Señor dice que desde que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, desde ese momento ya Dios puso lo que tú vas a hacer aquí en la tierra. Así que no estamos por una casualidad. No estamos porque de repente se me ocurrió entrar ahí a esa iglesia y me gustó o no me gustó o de repente a Dios le plació en el corazón de escogerme para estar ahí sentado compartiendo o mirando o escuchando lo que dicen los hermanos o lo que dice el pastor o lo que dice el profeta. No. Dios hizo todas las cosas con un propósito. Amén. Dios hizo todas las cosas con un propósito. Si usted va al campo y ve una planta de naranja, ¿será que la hizo porque a Dios le dio la gana? No. Porque esa planta de naranja tiene el propósito de darte naranja todos los años. Esa planta de aguacate, Dios la hizo con un propósito. Para que tú comas aguacate una vez al año. ¿No es verdad? El plátano, las frutas, las verduras, todo Dios lo creó con propósito. Y aquí vamos a ver de que el llamado de Moisés. Todos sabemos la historia de que Moisés fue criado, escuche bien, criado en el palacio del faraón. Pero Dios permitió esas cosas de que el pueblo pasara por ahí y naciera Moisés y lo pusieron en una cesta y que el agua se lo llevara.
el río. Y más allá, la hermana del faraón o la hija del faraón lo cogiera y lo adoptara como su hijo. ¿No es verdad? Lo adoptó como su hijo. Entonces él se crió en el palacio del rey. Entonces él sabía todos los movimientos que el rey hacía, todos los movimientos que se hacían ahí dentro del palacio. Todo eso estaba en el propósito de Dios. Que él matara a un egipcio estaba en el propósito de Dios. Que él huyera de Egipto estaba dentro de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando fue el tiempo, Dios lo iba a llamar para algo específico que él tenía que hacer. Y cada uno de los que estamos sentados en esta silla tenemos un propósito. Porque Dios ya nos los puso desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Ya todos hemos nacido con propósito. ¿No es verdad? Al menos yo he nacido con un propósito que Dios puso en mí. Quizás cuando era un niño, o quizás cuando tenía 2, 3, 5, 10 años, yo no sabía. Moisés no sabía lo que él iba a hacer cuando él fuera mayor. Y así pasamos nosotros. Hay veces en niños no sabemos qué nos va a deparar o qué nos repara el futuro del día de mañana. Pero yo te quiero decir en esta mañana que en los propósitos de Dios están cada uno de los que están aquí. Póngame Éxodo 3 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, la curiosidad, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hasta ahí. Ahí vemos que, ¿cuántos años tenía Moisés? La Biblia no especifica cuántos años, pero yo calculo más o menos más de 50 años. No me hagan caso. Pero vemos de que desde que la curiosidad de Moisés, viendo la zarza, dice, que no se consumía. Y él dijo, voy a acercarme a la zarza y veré qué es lo que pasa. Si está ardiendo y por qué no se consume. En esa curiosidad, Dios lo llama. Y lo llama
y le dice: Moisés, Moisés. Entonces, cuando Dios lo llama, él todavía no sabe lo que tenía que hacer. Él no sabe el recorrido que le toca de ahí para adelante. Yo me recuerdo cuando a mí Dios me llama. A mí siempre me ha gustado estar detrás del pastor. Siempre me ha gustado. Yo le decía: Señor, no me pongas al frente. Señor, no me pongas al frente. Déjame detrás siempre del pastor. ¿Por qué? Porque cada lanza que tiran llega primero al pastor. ¡Pum! Y yo me refugiaba detrás. Que llegue primero a él. Que lo golpee primero a él. Siempre ese era mi pensamiento. Pero cuando te toca y lo tienes que hacer. Porque cuando Dios te llama, es sí o sí. Yo recuerdo cuando Dios ya me había hablado varias veces. Y yo siempre: Señor, no. A mí no. Andaba como Moisés. Cuando Dios lo llamó por medio de la zarza, Moisés y Dios hablaron bien. Y cuando ya Dios le dice a Moisés: necesito que vayas y saques a mi pueblo. He escuchado el clamor que ellos tienen. Ahí entonces Moisés, ¿qué hizo? Dio 2 pasos atrás. No 1, 2 o 3 pasos daría atrás. ¿Por qué? Porque él dijo: no, Señor, a mí no me envíes. Manda a otro, Señor. Y es lo que muchas veces hacemos. Tú y yo estamos llamados no solamente para venir y calentar los asientos de la iglesia. Tenemos otro compromiso más grande que el venir y estar sentado en una silla. Hay personas que 5, 10, 15, 20, 30, 40 años están sentados. ¿Será que Dios no los llamó a eso? Sí, Dios los llamó. Pero cuando Dios los ha llamado, ellos han dado un paso para atrás. Y han dicho: no, Señor, eso no es para mí. O de lo contrario, se tapan los oídos y no escuchan la voz de Dios. El llamado de Dios, querida iglesia, no es solamente estar aquí al frente. El llamado de Dios no es solamente estar en el coro de la iglesia. El llamado de Dios también es estar ahí en la puerta recibiendo a las personas. El llamado de Dios también es estar limpiando los baños. El llamado de Dios también es estar barriendo la iglesia, limpiando, que esté impecable para el día domingo o para el día de reuniones. ¿No es verdad? Es así. Antes de ser pastor, siempre en las iglesias que hemos estado, siempre lo primero que han hecho es ponernos a limpiar la iglesia.
a limpiar los baños, a atender a la gente que llega. A mí me encantaba, a mi esposa también. Ella era líder de los ujieres de las mujeres y yo era líder de los ujieres de los varones. ¿Sabe a qué hora me gustaba a mí estar en la iglesia? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana yo estaba ya limpiando la iglesia, barriendo la iglesia con ella. Nos encantaba. Y yo no sabía que ese era mi llamado. Yo no sabía que por ahí Dios empezaba el llamado. Muchas veces es el puesto, esos puestos somos los que primero despreciamos. Yo veo a la hermana de Brenda, a veces a mi esposa o a veces a las otras hermanas que hemos puesto para que se encarguen de limpiar la iglesia o limpiar los baños. Yo las veo a ellas llamando o las veo a ellas limpiando sola. Hermana, los que tenían que venir a ayudarla a limpiar la iglesia, hay pastor que no pueden venir, hay pastor que tienen otro compromiso, hay pastor que lo otro. El mayor compromiso, iglesia, es venir y servir al Señor. Yo siempre digo, si tienes otro compromiso mayor que el servir al Señor, hazlo. Pero para mí, el mayor servicio es venir y servir al Señor. Años hemos estado con mi esposa y mis hijos también, limpiando las iglesias, limpiando los baños, acomodando las sillas, para poder estar aquí. Teníamos una hermana que cuando la conocimos, ay pastor, que yo quiero estar ahí como la pastora. Sí, mi hermana, venga. Pero empiece primero por la entrada. No, pastor, que cómo a mí me va a poner a limpiar los baños. No, pastor, que cómo usted me va a ver barriéndome. Yo quiero estar ahí como está la pastora. Pero es que de algo se empieza. ¿O no es así? De algo tenemos que empezar. No, pastor, que yo quiero cantar como la hermana Brenda. Pero le ha preguntado a la hermana Brenda, ¿por dónde ella ha pasado? Sí, yo eso me lo sé, pastor. Yo sé barrer, yo sé limpiar los baños. Así que yo quiero estar ahí al frente. Y se encaprichó. Se encaprichó. La pusimos de ujier. Le gustaba estar de ujier. Pero para estar de ujier hay unos requisitos. Ay, hermana, véngase, bien guapa. Si no le gusta pintarse, pero véngase bien guapa, arregladita el cabello ahí. ¿Y ella qué hacía? Se venía pintada más que un payaso. Se venía la falda aquí, que no podía ni hacerse así. No estoy criticando, pero es la verdad. Y ella seguía, pastor, que yo quiero estar ahí donde está la pastora. Yo ya soy pastora, decía ella. Y así decía. Yo ya me veo siendo pastora. Y insistía. Y de ver que no la pusimos, que deje aquí, se fue. Se fue y no volvió más. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Vuelvo a repetir, todos estamos llamados.
todos. Unos serán una cosa, unos serán los dedos, otros serán los brazos, otros serán las piernas, otros serán los pies, otros serán cabeza. Pero todos componemos un mismo cuerpo para Dios. No se avergüence donde Dios la pone. No nos avergoncemos donde Dios nos pone. ¿Por qué? Porque donde Dios nos ponga, estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. No todos podemos ser pastores. No todos podemos estar cantando. No todos podemos estar limpiando los baños. No todos podemos estar barriendo. No todos podemos estar ahí en la puerta. Cada uno hace una función y todo va al mismo cuerpo. Amén, iglesia. Aquí vemos de que Dios lo llamó a Moisés. Y dice la palabra de Dios que él ya era tartamudo. Y cuando Dios lo llamó, tartamudeó más. No, Señor, no me mandes a mí. Y hay veces nos toca tartamudear, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque no nos hallamos capaz. Cuando Dios empieza a utilizarnos en el llamado que Él ha puesto en nosotros. Ya Dios lo había preparado a Moisés desde niño, viviendo en el palacio, fue criándose ahí con gente culta, con gente de toda clase. Él conocía todos los movimientos del palacio. Él conocía todos los movimientos que hacía el faraón. Porque él, según la historia, él venía detrás del faraón. Él iba a ser el faraón. Pero dentro de los propósitos de Dios no estaba eso. Dentro de los propósitos del faraón estaba eso. De que él, muriendo el faraón, él iba a quedar como faraón. Entonces él sabía todas las culturas y todos los idiomas. Por eso yo te digo en esta mañana, Dios ya nos ha preparado. A unos, a otros los está preparando. Porque todos tenemos que hacer la obra de Dios, de una forma o de otra. Tartamudeemos o no tartamudeemos, lo tenemos que hacer. Vamos a seguir. Éxodo 4, 10, 14, póngame. Ahí está. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, ¿por qué? Porque soy tardo, ¿en qué? En el hablar, y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dijo: ay, Señor, vuelvo a decir Moisés, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces, ¿qué? Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Y que él habla bien
Y he aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Acaso Dios no nos conoce? Dios sabe que eres tartamudo. Dios sabe los defectos que tienes. Pero Dios a ti te preparó para esa misión. Ay, Señor, manda al que tengas que mandar. Es a ti, le dice el Señor. Es a ti al que estoy mandando. ¿Acaso yo no hice al sordo? ¿Acaso yo no hice al mudo? ¿Acaso yo no hice al ciego? Y él sigue insistiendo. Oh, Señor, manda a mi hermano, que él habla mejor que yo. ¿Y qué le dice Dios? Yo es a ti que necesito, no a tu hermano. Recuerda lo que yo le dije al Señor. Oh, Señor, yo no quiero ser ese. Ahí tienes un médico, Señor. Ahí tienes un arquitecto, Señor. Ahí tienes un licenciado, Señor. Ahí tienes un doctor, Señor. Ahí tienes un orador, Señor. Pero a mí no me pongas en esas cosas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Al ver que yo me rehusaba, empezaron a pasarme cosas extrañas. El trabajo empezó a andar mal. La economía empezó a andar mal. El coche empezó a andar mal. ¿Sabe por qué? Por la negligencia mía. Por nuestra negligencia muchas veces. Por no obedecer la voz de Dios. Vendrán una cosa, vendrán otra cosa, vendrán otra cosa. ¿Por qué? Dios advirtiéndote de que es a ti que te necesita. Es a ti, a mí. Le podemos contar 1000 historias al Señor y Dios va a volver con lo mismo. A ti. Señor, manda al orador ese que sabe hablar mejor que yo. Yo te necesito a ti. Señor, manda a mi hermano que él sabe hablar bien, él sabe cantar bien, él conoce bien a la gente. A ti. ¿Por qué? Porque ya Dios, lo que tenemos que hacer en la tierra, ya Dios nos lo puso. Así que no podemos. Ay, Señor, que hoy día me han puesto a trabajar más y no voy a poder ir a la iglesia. Yo te necesito a ti. Te guste o no te guste, estamos en los planes de Dios. Para Dios no existe el tartamudo, porque Dios lo hace hablar. Para Dios no existe el sordo, porque Dios le destapa los oídos para que escuche bien. Para Dios no existe el ciego, porque Dios en el momento le da la vista. ¿Qué excusa le vamos a poner a Dios? Delante de Dios, querida iglesia, no hay excusa. No, Señor, no, pastor, que yo quiero estar ahí al frente como la pastora, que veo que ella predica bonito. Pero ¿por dónde Dios te dijo que tenías que empezar? ¿Acaso vas a venir de arriba para abajo? ¿Es así? Dios no nos hace como el cangrejo, que vamos para atrás 3
y avancemos uno para adelante. No. Dios nos va desde abajo para arriba. Aquí es bonito estar sentado siempre, ¿no es verdad? Es bonito estar sentado ahí. Venir y escuchar lo que dice un pastor, lo que dice otro, lo que dice un profeta, lo que dice un apóstol. Ahí. Y estar cantando ahí. Es bonito. A mí me gusta también. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, con los mayores. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aquí vemos de que todos los que fueron llamados por Dios, todos los que han sido llamados por Dios, todos siempre Dios primero los ha preparado. Los ha preparado. No te preocupes, que cuando Dios te empieza a decirte que te va a empezar a utilizar, no te preocupes, que Dios te va a preparar y Dios te va a dar lo que vas a ir necesitando en el camino. Amén. Moisés no quería, pero ya Dios lo había preparado desde niño. Quizás él ya ni se acordaba de eso, que Dios ya lo había preparado desde el camino, desde el vientre de su madre. Lo mismo nos pasa a nosotros. Yo no sabía que iba a estar aquí, no sabía que iba a estar con ustedes, pero ya Dios me había preparado. Yo quise rehusar, quise negarme, pero Dios me dijo, es a ti que te necesito. Señor, ¿por qué no usas a mi hermano que es abogado? Yo te necesito a ti. Señor, ¿por qué no usas a mi hermana que es médica? Yo te necesito aquí. Es a cada uno de nosotros que Dios nos necesita. Para una cosa o para otra. Amén, iglesia. Vamos a seguir. Póngame Jueces 6, 11 y 12. Otro llamado para otro siervo de Dios. Y vino el ángel, dice, de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quién? De los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese usted, otro detalle que quizás a veces lo pasamos nosotros desapercibido. Que Dios nos llama, escuche bien, Dios nos llama cuando más concentrado estamos en el trabajo. Cuando más metidos estamos en el trabajo. Ahí Dios nos llama. Dios no te va a llamar cuando estés de vago por ahí, cuando duermas hasta la 1, 2 de la tarde. O cuando tires tu siesta desde las 3 hasta las 8 de la tarde. Y después te levantes a mirar tele o una película. No. Dios no llama a esos. Dios no llama a eso. Dios llama a hombres valientes y esforzados. Moisés, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba paseando por las montañas, por el desierto? No. Él estaba paseando, dice, cuidando las ovejas de su suegro. Porque su suegro lo había contratado para que le cuide el ganado.
las ovejas. Moisés estaba, me imagino yo que Moisés estaba en lo mejor, en su etapa mejor, tranquilo ahí, sin pensar, él estaba trabajando. Y aquí vemos que Gedeón, no, sí, Gedeón, él no estaba tumbado quizás ahí en una cama o en su hamaca o paseándose por ahí o vagando. No, él estaba, dice, póngame el versículo más atrás, el 11. Él estaba, dice, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba castigado por desobediencia, por pecado. Dios lo había castigado por 7 años. Dice que los madianitas venían y les robaban la cosecha, les robaban el fruto, les robaban el esfuerzo de su trabajo que ellos hacían durante el año. Y venían los enemigos, si no se lo quemaban, se lo llevaban. Y si no se lo llevaban, ellos traían, los madianitas traían su ganado y se comían todo lo que los israelitas habían sembrado para vivir todo el año. ¿Qué le parece? Que usted trabaje para poder comprarse algo y venga alguien y se lo robe. 1 año, 2 años, 3 años. Se empobrece y ya no hay que llevar a la boca. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Y entonces Dios llamó a Gedeón para que él libertara a su pueblo de esa esclavitud. Dios cualquier rato te va a llamar. No te va a decir, deja tu trabajo y ven y sírveme. No. Con el trabajo que tienes, ahí, con ese trabajo, Dios te va a llamar. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, estaba bien. No necesitaba casi nada. Pero yo estaba tranquilo en el trabajo. Me levantaba, iba al trabajo, volvía, comía, dormía, tranquilo. Y cuando Dios me llamó, ay Señor, le dije, me pones una carga más, le dije. ¿Y sabe qué me dijo él? Porque Dios habla. Dios te habla. Y al que Dios no le hable, pues empieza a buscarlo. Y va a ver de que lo que Dios dice es algo real. Yo me recuerdo que llevé a mi esposa a mi nuera, a una de mis nueras, para que le haga el tinte. Y mi nuera me dice, suegrito, ¿quiere que le encienda la tele? Sí. ¿Qué quiere que le ponga? ¿Una alabanza? ¿O una prédica? Lo que tú quieras, le dije. Y me puso una prédica. 10 minutos creo duró la prédica. Y yo quedé de rodillas ahí. Yo no sé si gritaba o no gritaba, pero se viene mi nuera desde la cocina al salón y me dice, suegrito, ¿qué tiene? ¿Les duele algo, suegro? Yo no podía hablar. ¿Qué tiene, suegrito? ¿Quiere que le traiga algo? ¿Quiere tomar algo? Yo no podía hablar, yo solamente movía la cabeza.
¿Sabe por qué? Porque yo, tanto rehusarme, diciéndole al Señor, Señor, no quiero. Ponga otro. No quiero. Ponga otro. Dios me dio el ultimátum que decimos. Si no lo quieres hacer tú, me dijo. Porque fíjese usted, el amor de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es tan grande que Él a veces nos tiene que rogar para que le hagamos las cosas. Me dice Dios, mediante la prédica esa, te escogí a ti, me dice. Te he escogido a ti. Pero por última vez te lo digo, si no lo quieres, lo daré a otro. Pero me dijo, ten en cuenta que te elegí a ti. Después no me vayas a decir que no conté contigo, me dijo. Porque a ti te preparé y a ti te lo di eso. Si no lo quieres, se lo daré a otro. Y te tendrás que atener a las consecuencias. Wow. Eso me quebró. Me quebró total. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias de Dios? ¿Usted sabe cuáles son? No se lo voy a contar. Quiero que usted lo experimente. A mí eso me quebró y me tiró por el suelo. Porque me dijo, te tendrás que atener a las consecuencias. Cuando desobedecemos a Dios, ¿qué pasa? La desobediencia es pecado. Es pecado delante de Dios. Para nosotros es una cosa simple, pero delante de Dios tiene mucho que ver. No rehuses a tu llamado. No luches contra Dios o no luches con Dios, porque saldrás perdiendo. Oh, pastor, que tengo un buen trabajo, ¿y cómo voy a dejar ese trabajo por nada más que servirte? No te preocupes por eso, porque Dios tiene preparada tu providencia. Dios no te va a abandonar. Dios no te está mintiendo. Él quiere darte lo mejor. Él quiere darte lo mejor. Entonces, si Dios nos llama, es porque Él ha preparado el camino. Solamente tenemos que decirle como dijo Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Estás por casualidad en España? No, yo pensaba lo mismo. Voy a España, trabajo, gano esto otro, y me vuelvo a mi país. Pensamientos humanos. En España trabajé, no conseguí la meta que me había propuesto en mi país. Dios te deja que te vengas. Tranquilo. Yo decía, pero Señor, yo he orado allá antes de salir y permitiste que venga a España. Porque yo oré allá antes de salir por mi viaje, para venirme aquí, trabajar unos años y de ahí volverme con dinerito allá.
Son nuestras propuestas que le hacemos a Dios. Somos libres de hacerle propuesta a Dios. Todos somos libres. Pero en la propuesta que le hacemos a Dios, nunca le decimos, Señor, pero que sea tu voluntad. Simplemente le decimos, Señor, déjame ir a tal lugar. He visto que allá van, trabajan, juntan dinero, se vienen, y que aquí más acá, y yo quiero ir a hacer eso. Así yo hice. Dios te deja, te dice, bien, te voy a dejar, anda. Pero cuando llegas acá, Dios te cambia los planes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él contigo y conmigo va a hacer lo que a Él le plazca. Nos guste o no nos guste. Él va a hacer contigo y conmigo lo que a Él le plazca. El plan que Él tiene diseñado desde que te formó en el vientre de tu madre. Ese plan se tiene que cumplir sí o sí, te guste o no te guste. Aunque el diablo se vaya y se meta contigo con todo su ejército, Dios va a cumplir ese propósito que tiene contigo. Y Él te va a defender de todo lo que el diablo quiere hacerte. ¿Por qué? Porque el diablo, escuche bien, el diablo no tiene poder sobre ti. Sin pedirle permiso a Dios, Él no puede tocarte. Oh Señor, que no puedo. Oh Señor, decíamos que no puedo. El Señor sabía por qué le estaba diciendo eso. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no es verdad? Nos pasa. Oh Señor, no quiero ir a evangelizar. Oh Señor, o no quiero ir a tal sitio, o no quiero ir a esa iglesia, Señor. Buscamos miles de excusas. Iglesia, ayer decíamos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso es así. Eso es así. La palabra del Señor dice, todo pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir con eso Dios? De que todo lo que hay en la tierra pasará, pero su palabra se tiene que cumplir. Su palabra se tiene que cumplir. Lo impidas tú, o lo impida Satanás, o lo impidan los demonios, su palabra. Amén, iglesia. ¿Me están entendiendo? Las cosas de Dios son así. Y vuelvo a repetir, cada uno tenemos un llamado de Dios. Pero pastor, yo no sé cuál es mi llamado. Pues ponte a hablar con Dios. Yo no te puedo decir cuál es tu llamado. Ponte a hablar con Dios y pregúntale, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué me has hecho? ¿Me has hecho para estar sentado en esta silla? 5, 10, 15, 20, 40 años. No. Un día escuchaba un pastor hace muchos años. Me invitaron a una conferencia de pastores, no aquí en mi país. Y un pastor dijo, yo no sé cuál es mi llamado. Siendo pastor, yo no sé cuál es mi llamado, dijo. ¿Cuántos años tiene? Le preguntó el profeta. ¿Cuántos años tiene en el evangelio? Llevo 30 años. 30 años. ¿Y tú sabes cuál es tu llamado? Sí, soy pastor porque me pusieron ahí. No. Tenemos que saber, iglesia, tenemos que saber cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros.
tenemos que saber. Y el único que nos lo puede decir es Dios. Y si no lo sabemos, es porque no tenemos comunión con Dios. Es porque nunca oramos casi. Porque nunca ayunamos. Porque nunca leemos la Biblia. Porque Dios a través de cualquier cosa nos va a enseñar cuál es nuestro propósito. A veces le digo a mi esposa, yo quisiera cantar, pero ese no es mi propósito. Yo si me pongo a cantar con la hermana Brenda, no sé si lo voy a arreglar o lo voy a desarreglar. Entonces, iglesia, Dios ya viene por su iglesia. Y yo quiero que tú sepas cuál es el propósito por el cual Dios te creó. Dios no te ha creado para que estés sentado y calentando esa silla. Dios no te ha creado para que estés consumiendo el aire que le pertenece a otro. Tenemos que darnos cuenta de que el aire que respiramos, el aire que consumimos, nos pertenece. Aquí Gedeón, él se sorprendió cuando Dios lo visitó. Porque él no sabía. Era el hijo menor, dice. Y aparte de ser el hijo menor, era el que ni se acordaban de él. Quizás tú eras uno de esos que tu familia ni se acordaba de ti. Pero Dios siempre te tenía presente. ¿Qué le pasó al rey David? ¿De dónde Dios lo sacó? De allá, del monte, del campo. Nadie se acordaba de él. Ni sus padres ni sus hermanos se acordaban de él. Cuando fue el profeta. Porque Dios mandó. Y Dios va a mandar por ti. Así como mandó por David, Dios va a mandar por ti también. Porque Dios mandó a Samuel. Sí, Samuel. Dios mandó, anda y úngeme, le dijo, al que yo te dijera. Y Sinaí preparó a todos sus hijos. Y vino. ¿Quiere ungirlo Samuel? Dios le dice, no. Este otro, no. Este otro, no. Este otro, no. Y el profeta pregunta, ¿hay alguien más? Sí, uno por allá. Dice que no contamos con él, le dice. Mándalo traer. Y lo mandan traer. Y dice que en cuanto él venía, ni había llegado al grupo de la familia. En cuanto él venía, dice, Dios le dio, ese es. Y me imagino que todos estaban sentados en la mesa. Pero Dios le dijo, no comerán nada hasta que no llegue el que yo he elegido. Y yo me imagino que Sinaí y sus hijos y el profeta estarían sentados en la mesa. Porque Dios le dice, levántate y úngelo, porque es ese el que yo he elegido. Es ese el que yo he elegido. Iglesia, Dios te ha elegido a ti. A ti. Dios nos ha elegido ya. Aunque la gente no te reconozca, Dios te ha elegido. Aunque tu familia no te reconozca, Dios te ha elegido a ti. No a tu hermano, no a tu hermana, a ti. Me cuenta mi esposa cuando ya nos habíamos casado, de que quizás ella es la que un poquito despreciada por la familia. Pero Dios la escogió a ella para ser pastora.
Y lo mismo pasó conmigo. Yo era el hijo, como decimos, el hijo rebelde. Porque yo me salí muy temprano de casa. 15 años, ya yo estaba fuera de casa. Así que era el hijo rebelde. Pero a Dios le plació en el corazón escogerme. Recuerdo las palabras de mi padre que un día me dijo: yo no creo que Dios te hubiera escogido, me dijo, porque tú eres un rebelde. Tú eres un rebelde. Tú eres el peor de la familia. Quizás tú también has sido así, pero Dios te ha escogido a ti. Amén. A Dios le ha placido en su corazón escogerte a ti. Ponte de pie, iglesia. Vamos a terminar con esto. Póngame Josué 7 del 1 al 7.